7:13 de la mañana vamos a conversar a esta hora con el economista Raúl Moreira. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Muy buenos días, Giselle. Saludos a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Siempre un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Licenciado, vamos a estar conversando el día de hoy sobre esa contención de gasto implementado por este gobierno nacional. Esta vez, ya el panameño, puedo decirlo, no confía en esa contención de gastos. Tenemos una mala experiencia pasada con esa frase. ¿Qué sería o cuál sería la diferencia esta vez? Bueno, en realidad es común que cuando un grupo político se encarga de la administración gubernamental, hace una revisión profunda del presupuesto que está heredando de la administración anterior. Lo hace algunas veces conteniendo el gasto para poder ajustar el presupuesto que heredó de acuerdo a sus objetivos y plan de gobierno que prometió durante la campaña. También se hace necesaria hacer esa revisión porque efectivamente pudiera suceder que los ingresos que se están recaudando efectivamente sean menores a los que se había estimado que fueron el sustento del presupuesto que heredó y no se pueden hacer los gastos que se habían programado en la misma magnitud. Eh, en ese sentido, se ha señalado que precisamente porque los ingresos no están llegando al nivel que se esperaba. Por ejemplo, al mes de junio, los ingresos corrientes del Estado alcanzaban la cifra de 3.451 millones de balboas, lo cual es una cifra de 521 millones menos de lo que se había presupuestado recaudar a esa fecha. Eh, Cuando vemos el renglón de renta jurídica, vemos que, por ejemplo, que es lo que pagan las empresas, se ha recaudado al mes de junio 459 millones. Y extrañamente, la renta que pagamos las personas comunes y corrientes, que se conoce como persona natural, se ha recaudado 632 millones, más que lo que han pagado las empresas. Eso es un contrasentido y que no se espera que sea mayor lo que pagan las personas directamente de su cheque, como se conoce, de la fuente, que lo que pagan las empresas privadas en el país. Ese es un tema entonces que también nos llama a la reflexión en el sentido que se ha hablado mucho en el discurso político de la necesidad de contener el gasto, de racionalizar el gasto público, pero hasta el momento yo no he escuchado que se ha hablado de combatir la evasión fiscal. Según estudios que se han hecho, el manejo de precios en operaciones comerciales puede significar el 13% de los ingresos del Estado que se dejan de pagar por parte de las empresas. Eso, si lo aplicamos a los ingresos corrientes del año pasado, podría alcanzar entonces una cifra de 1.400 millones de balboas en evasión fiscal. Entonces es importante que se señale qué va a suceder con este nivel de evasión y qué va a suceder también con los procesos que ya había iniciado la Dirección General de Ingresos de la pasada administración y que estaba algunos en los tribunales de justicia. Igualmente, vemos, por ejemplo, que eh, los ingresos totales al mes de marzo eran de la suma de 3.096 millones de balboas, pero los gastos serían en la suma de 4.738, de manera que lo que se conoce como déficit, la diferencia, estamos gastando más que lo que estamos ingresando, en el mes de marzo alcanzó la cifra de 1.600 millones de balboas. 1.600 millones es casi el 60% de lo que fue el total del déficit el año pasado y es solamente al mes de marzo. Esto representa al mes de marzo 1,88% del Producto Interno Bruto y la Ley de Responsabilidad Social Fiscal dice que este año debe ser 2%. Todos esperábamos realmente que una de las medidas que iba a tomar la nueva administración iba a ser revisar este tope, porque iba a ser muy difícil que se cumpliera con el 2% este año, de acuerdo a la realidad fiscal del país, y que tal vez pudiéramos estar entre 3 y 4%.
pero el discurso del ministro Chapman ha señalado que se va a hacer una contención del gasto eh, y que van a cumplir con ese 2%. Eso va a ser una situación heroica que va a requerir bastantes ajustes y un programa agresivo de recaudar más ingresos. Claro, usted como experto entonces sí avala la medida y lo que se comentó que se iba a hacer, obviamente, y está esperando también que se incluya, como lo mencionó, el tema de evasión fiscal entonces. O sea, ¿es buena la medida implementada o la que buscan implementar? E- Es, es importante que se incluya en el discurso qué se va a hacer con la acción fiscal. Porque si yo recaudo más de ingresos corrientes, yo necesito pedir prestado menos, o necesito, o no necesito aumentar impuestos a los contribuyentes, si solamente me dedico a cobrar lo que ya existe y no estoy cobrando. Es una decisión del gobierno el contener o no el gasto, pero es una decisión muy delicada porque se está decidiendo sustraer a la administración pública de consumir dentro de la economía y en algunas instituciones barrer prácticamente con la planilla estatal y despidiendo hasta el 67% de la planilla de un ministerio. Si se toma esa medida en un momento en el cual la empresa privada no está lista o no está interesada en retomar el espacio que está dando el gobierno nacional dentro de la actividad económica, entonces se va a crear un hueco, un área gris en la economía de desaceleración y de impacto negativo. De manera que, como se dice en buen panameño, el remedio sería peor que la enfermedad. Así que hay que estar claro en hasta qué niveles, porque todavía no hemos podido ver, porque adicionalmente se señala que se va a contener el gasto, pero también se van a pagar 877 millones de balboas a que se le adeuda a la empresa privada. Esa es una medida positiva. Hay que pagarle a la empresa si ya se contrató por parte del Estado un servicio. Muchas veces la empresa quiebran porque el Estado no le paga. Es positivo que se le pague, pero también es necesario que se diga claramente de dónde van a salir los recursos que por una parte se van a dejar de gastar y por otra parte se van a utilizar para pagarle esas deudas a la empresa privada, lo cual desarrolla en la práctica el discurso del presidente de la República que dice que este es un gobierno que iba a ser pro empresa privada y lo está llevando a la práctica cumpliendo las deudas, pagando las deudas que se tiene con este sector de la economía. Claro, y hablando de ese tema, licenciado, precisamente ayer el presidente de la República daba a conocer que dentro de esta contención de gastos no se iba a incluir los proyectos de inversión. ¿Esta medida es buena, es mala? ¿Cómo la analiza usted? Es positivo que el mensaje del presidente sea que no se va a afectar los gastos de inversión. El gasto de inversión es necesario porque tiene un efecto multiplicador en la economía, genera empleos, eh, adquiere bienes y servicios de los proveedores, o sea, genera un buen impulso a la actividad económica, la inversión pública. Eh, Sin embargo, también es necesario que se diga, ok, no va a ser inversión pública, va a ser gasto, pero ¿el gasto de quién? Se va a ver afectado. ¿Cuánto del Ministerio de Salud? ¿Cuánto del Ministerio de Educación? ¿Cuánto de todos los sectores? O sea, es raro y extraño que se anuncie una medida, se, se brinde el número de la resolución y no aparece por ningún lado todavía esa resolución para uno saber en detalle quiénes van a pagar el costo de esta decisión del Estado. Eh, es importante porque legalmente, si estás tomando una medida contra el presupuesto del Estado, lo debes publicar en la Gaceta Oficial. Si no lo publicas, no se puede ejecutar y sería solamente un mero discurso. Pero estas medidas a largo, obviamente a largo plazo, vamos a ver entonces esos resultados. ¿En qué tiempo usted
como experto en la materia, podría decir que se van a ver resultados, ya sea favorables o no, sobre las medidas que tome el gobierno en este momento? Bueno, el presidente también dijo que este va a ser un gobierno austero, Mm. se va a contener muchos gastos que se hacían normalmente por parte del Estado. Entiendo que eso lo va a hacer entonces el sector privado, porque si no lo hace uno, lo tiene que hacer el otro. Si no lo hace ninguno, entonces obviamente sería como darse un tiro en el pie y la economía se vería afectada. Estas medidas eh, tienen efecto a mediano plazo. No, eh, si hay eliminación del gasto, ok, perfecto. El Estado deja de gastar. Pero ¿cuál es el efecto en la economía de esta decisión? Porque solamente puede decir, ok, ya no gastamos tanto, el déficit se ajustó, pero eso dentro de la actividad económica, ¿qué efecto va a tener? Ya eso tomaría 1, 2 o 3 años aproximadamente, porque si las personas, por ejemplo, pierden su empleo y no encuentran ubicación en la empresa privada, generaría informalidad, generaría obviamente más desempleo y un incremento de los problemas sociales dentro de nuestro país. La situación económica del país obviamente no es la mejor, el propio gobierno lo ha mencionado, están implementando ya medidas entonces para mejorarla, para subsanarla, para rescatarla. Sigue Panamá vista o incluida en temas de listas a nivel internacional. ¿Cómo podemos ir haciendo entonces también para ir mejorando esa situación y ir aclarando o limpiando, como quien dice, esa economía en nuestro país? Es positivo que la elección de este equipo de gobierno mandó señales positivas en el sector privado, en organismos internacionales, eh, y eso nos puede ayudar a mejorar mucho la imagen del país a nivel internacional y poder salir de las listas discriminatorias en las cuales nos estamos incluidos. Aplaudo la medida del presidente de cuestionar, criticar la inclusión injusta de Panamá en estas listas discriminatorias, y eso podría contribuir entonces a atraer inversión extranjera hacia nuestro país, pero también tiene que ir acompañado con criterios de transparencia en cuanto a la contratación pública, porque Panamá muchas veces no se ha visto muy bien a nivel internacional, porque pareciera que los procesos de selección de contratistas por parte del Estado no son claros y pareciera estar hechos a la medida de algunas empresas. Y sencillamente muchos deciden ni siquiera participar en estos procesos. Así que si adicionalmente se manda una medida de transparencia en estos procesos, podría ayudar también a generar más confianza y subir los niveles de inversión a nivel del extranjero. No, no comparto la decisión. Estas dos medidas harían innecesaria la práctica común de generar exenciones fiscales para atraer inversión extranjera. Eso no debiera ser porque ya Panamá cuenta con una infraestructura y conocimientos establecidos necesarios para generar grandes rendimientos a la inversión extranjera, sin tener que continuar esa práctica negativa de estar generando grandes excepciones, porque de hecho, uno de los problemas que se habla mucho es que hay que racionalizar el subsidio, hay muchos subsidios, pero siempre se habla de forma peyorativa de los subsidios que van hacia los hogares, como la red de oportunidades, Ángeles Guardián y demás, y poco o nada se habla de los incentivos a las empresas, que también son subsidios y son, de hecho, mucho mayores que lo que no entra al Estado, producto de exenciones a la empresa,
es mayor que lo que el Estado desembolsa a los hogares. Entonces, ese es un tema que también hay que revisar eh, por parte del discurso gubernamental. Ahora, lo que desea saber el panameño, licenciado, ¿el panorama es alentador o no es alentador? ¿Podemos esperar buenos cambios entonces? La economía panameña tiene todo lo necesario para ser próspera, pero sobre todo para generar los empleos que la población necesita. Pero se necesita que estos empleos se generen sean decentes. No solo que se generen más empleos, sino empleos que realmente correspondan a la tan exigente preparación que se le requieren a las personas. Entonces, se requiere que ese crecimiento económico se transforme en empleo decente para la población. Eh, entonces, eh, el tema es aquí se habla bastante de hay que hacer ajustes, hay que hacer un gobierno austero. Esas medidas que va a tomar el gobierno, alguien las va a pagar, alguien se va a ver beneficiado. Entonces, es importante que sepamos cada uno muy prontamente quién va a pagar qué porcentaje de los ajustes que va a hacer el gobierno y tomar las decisiones que correspondan. Se prometió más chenchen en el bolsillo de los panameños, entonces ya es tiempo que empezamos a decir cómo va a llegar ese chenchen y no solamente decir vamos a gastar menos. Si la empresa privada va a entrar más de lleno, que se diga cómo, porque el discurso que se ha hecho últimamente es todo se va a hacer a través de asociaciones públicas privadas, las famosas APPs. Sí. Y el tema de estas APPs es que se van a brindar servicios por parte de empresas privadas, se van a desarrollar proyectos por parte de empresas privadas a un costo mayor que si lo hiciera el Estado. Y en algunos casos, los ciudadanos tendrían que pagar por un servicio que si lo hubiera prestado al Estado, no hubiera tenido que pagar por él. De manera entonces que sí, es nuevamente muy importante que ya empecemos a aterrizar en cuanto a decir qué se va a hacer con el manejo de la economía durante esta administración. Bien, muchísimas gracias al economista Raúl Moreira analizando con nosotros el día de hoy, esta mañana, obviamente la situación económica del país y lo que se espera. Muchísimas gracias. Que tenga buenos días. Gracias por invitarme. Saludos.